¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Alfredo Cristian Trujillo, soy estudiante tecnológico, curso el tercer semestre, y en esta ocasión hablaré acerca del referenciado de datos de la materia de metrología y normalización que nos imparte el profesor Alejandro Santana. Vamos a comenzar. Referenciado de datos. Los datos son puntos, ejes y planos teóricamente exactos. Estos elementos existen dentro de un marco de tres planos mutuamente perpendiculares intersectándose, conocido como el marco de referencia de dato. Inmovilización de partes. Esto hace las relaciones geométricas que existen entre las características medibles, que son un plano, un límite de condición de material máximo y mínimo, límite de condición virtual, cubierta de ensamble actual y contorno definido matemáticamente. La aplicación, como las medidas no se pueden ser hechas desde una contraparte geométrica ideal, que es teórica, un dato es asumido que existe y está simulado mediante el equipo de procesamiento asociado. Marco de referencia de datos. Este marco de referencia existe únicamente en teoría y sobre la parte, por lo tanto es necesario establecer un método de simular del marco de referencia teórico desde las características actuales de la parte. Aquí se puede observar el marco de referencia de dato y aquí vienen ciertas medidas, ángulos, de dónde empieza y de dónde acaba. Características de dato. Una característica de dato es seleccionada sobre la base de relación geométrica a la característica tolerada y a los requerimientos del diseño. Sin embargo, una característica de dato debe ser accesible y de tamaño suficiente para permitir su uso. Especificando características de dato de un orden de procedencia. Las características de dato deben ser especificadas en una orden de procedencia para posicionar una parte adecuadamente del marco de referencia de dato. Aquí están dos ejemplos acerca de partes con características de dato cilíndrica, características de dato cilíndrica, eje de dato y dos planos, orientación de dos planos y orientación rotacional. Aquí se muestra las figuras hasta en tercer plano y se viene también las medidas de ángulos, de dónde empieza, de dónde acaba, la medida de distancia, ejes. Dice, estableciendo datos, características de datos no sujetas a variaciones de tamaño por una superficie nominalmente plana es especificada como una característica de dato. Característica de dato sujeta a variaciones de tamaño. Características de dato tales como diámetros y anchos difieren las superficies planas simples en que están sujetas a variaciones de tamaño como de forma. Efectos de la presencia de datos y la condición de material. El efecto de su condición de material y orden de precedencia debe ser considerado como relación del ajuste y función de la parte. Característica cilíndrica primaria. El eje de dato es el eje del mínimo cilindro circunscrito que hace contacto con el diámetro A. Esta es la cubierta ensamblante actual de diámetro. Superficie primaria. La superficie B es característica de dato primaria del diámetro A. La característica de dato secundaria RFC es aplicado. Característica cilíndrica secundaria de MMC. El eje de dato es la
con dicen virtual de un cilindro de tamaño fijo que es perpendicular al plano B. Características de datos múltiples. Cuando más de una característica de dato es usada para establecer un solo dato, las letras de referencia, dato apropiadas y las modificaciones asociadas separadas mediante un guión son colocados en un compartimento del marco de control de característica, tal y como se muestra en la figura 4-19. Simulación de un solo plano dato. La identificación de dos características para establecer un solo plano dato puede ser requerida cuando la separación de las características es causada por una obstrucción. Datos específicos. Designan puntos, líneas o áreas específicas de contacto sobre una parte que son usadas en el establecimiento de un marco de referencia dato. Debido a las irregularidades inherentes, toda la superficie de algunas características no pueden ser usadas efectivamente para establecer dato. Algunos ejemplos son superficies no planas e irregulares producidas mediante fundición, forjado o moldeo. Requerimientos simultáneos. Cuando dos o más características o patrones características están localizadas mediante dimensiones básicas relacionadas con datos comunes referenciados del mismo orden. Dimensiones de los datos específicos. Cuando es aplicable, datos específicos son definidas como dimensiones básicas toleradas. Datos establecidos desde las superficies complejas o irregulares. El símbolo de características de dato debe ser colocado únicamente a características de dato identificables. Bueno, esto ha sido todo. Creo que estos planos y las nomenclaturas y todo eso es para tener un mejor conocimiento y saber qué es lo que hay en cada plano y se puede usar en diferentes en diferentes en diferentes planos, y pues es básico para saber qué es lo que se encuentra a más detalle. Bueno, esto sería todo. Gracias.